Vale, espero que estos resúmenes os estén sirviendo de ayuda porque no veas. El tema 8 trata sobre la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es una terapia de segunda generación. Esta terapia va a ser desarrollada por Aaron T. Beck y todos diréis, ¿quién narices es este hombre? ¿Quién narices es este bombón? Diría yo, porque Aaron T. Beck va a ser considerado por la APA como el quinto psicoterapeuta más influyente de la historia de la psicología, ¿vale? Este hombre tuvo una infancia muy dura y muy difícil, estuvo muy marcada por el trastorno de la depresión. Y digo que estuvo muy marcada porque él prácticamente al nacer muere su hermana, su madre empieza a padecer el trastorno depresivo, él posteriormente llegó a sufrir llegó a pasar por una enfermedad muy grave, también pasó por el trastorno depresivo, también tuvo problemas de ansiedad, tuvo fobias específicas como por ejemplo fobia a la sangre, o fobia a la altura, o fobia al abandono, ¿vale? Entonces este hombre, digamos que cuando desarrolla los modelos cognitivos sobre un trastorno de ansiedad o sobre un trastorno de depresión o sobre un trastorno de personalidad, sabía de lo que hablaba. No hablaba desde el desconocimiento, sino que lo había vivido y había pasado por ello, y encima había tenido familiares, como en este caso su madre, que habían padecido también el trastorno. Entonces no es una persona que hable no es una persona que desarrolle un modelo terapéutico como es la terapia cognitiva desde el desconocimiento, en absoluto. De hecho, él, una vez terminó su carrera de medicina, empezó a estudiar la hipótesis freudiano-psicoanalista de la depresión. Los freudianos decían atrocidades, o sea, los freudianos decían barbaridades. ¿Qué tipo de barbaridades decían estos señores? Pues decían barbaridades como, por ejemplo, que las personas depresivas tenía la necesidad de sufrir. Entonces Beck, que había pasado por la depresión, dijo, yo necesito contrastar este estudio, necesito demostrar empíricamente si esto es verdad o si esto es falso. Entonces él realizó un estudio y demostró precisamente que las personas depresivas ni mucho menos tenían la necesidad de sufrir, sino que lo que pasaba con ellas es que se sentían más incapaces, digamos, de alcanzar el bienestar o la felicidad, ¿vale? Pero ni mucho menos que tuvieran la necesidad de sufrir, no. Luego continuó realizando estudios, es decir, que no se quedó tranquilo simplemente refutando la hipótesis freudiana sobre la depresión. No, él continuó con su estudio. Y lo siguiente que se dio cuenta fue que las personas depresivas mostraban un mayor interés por la aceptación social que las personas que no padecían este trastorno del estado de ánimo, pero continuó más allá. Y es que encima dijo, ostras, esta gente genera pensamientos automáticos que están cegados negativamente, ya sea sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre el futuro. Generan una serie de pensamientos automáticos que están cegados, que siempre son negativos, ¿vale? Y parece ser que viven en una realidad un poco distorsionada. Entonces esto fue, digamos, la base o el inicio de todo el desarrollo de su modelo terapéutico, que su modelo terapéutico ha llegado muy lejos. Estamos hablando de que este hombre tiene un centro de investigación de terapia cognitiva, que además lo dirige su hija. Ha desarrollado 2 inventarios, uno de la ansiedad y otro el inventario depresivo de Beck, y además ha desarrollado una escala, la escala de la desesperanza. Este hombre tiene una carrera profesional lo bastante gruesa como para que nosotros sepamos de su existencia. Vale. ¿Qué tipo de clima terapéutico había mientras este hombre desarrollaba su modelo terapéutico? Pues el clima era una pasada, la verdad, porque por un lado recibió influencia de la teoría de los constructos personales de Kelly. Es cierto que recibió influencia, pero ahora veremos que Beck habla de unos esquemas cognitivos. Lo que viene siendo la organización cognitiva de Beck, pues habla de los esquemas cognitivos, de los procesos cognitivos, de los productos cognitivos, que son los pensamientos automáticos, ¿no? Pues no llegó a decir, o sea, Beck, digamos que estaba un poco en contra de que los constructos fueran bipolares. O sea, Beck no aceptaba que los constructos fueran bipolares, y él entendía los esquemas cognitivos más bien como lo entendería un estructuralista de su época, como por ejemplo Piaget, ¿vale? ¿Con quién más coincidió? Pues coincidió con Albert Ellis. No sé si lo habré dicho ya, pero Albert Ellis desarrolló su modelo terapéutico un poco de forma paralela al desarrollo de la terapia cognitiva de Beck. Entonces, había puntos de encuentro entre ambos, como por ejemplo que Albert Ellis ya había mencionado cómo la base interpretativa de una situación, ¿vale? O de un activador, lo que viene siendo la creencia sobre una situación, lo que tú interpretas, va a influenciar en el malestar emocional que tú generes, o en la respuesta conductual, o en la respuesta cognitiva que tú generes. Y en esto estaba de acuerdo tanto Albert Ellis, estaban, digamos, de acuerdo los dos, Albert Ellis y Beck.
¿Con quién más o de quién más va a recibir influencia? Pues mira, se ve que a este señor le encantaban dos filósofos, Kant y Heidegger, y va a recibir influencia de ambos. Y luego también, a pesar de, digamos, haber contrastado la hipótesis freudiana o la hipótesis psicoanalista sobre la depresión, esto no implica que este señor no estuviera de acuerdo con los psicoanalistas, ni mucho menos, ¿vale? Beck estaba a favor, de hecho él trabajó muchísimo la autoobservación, la autorreflexión y el psicoanálisis. Estaba de acuerdo sobre todo con los psicoanalistas en que debemos de entender a la persona que llega a consulta y entender la realidad tal como ella la observa, es decir, tratar de ponernos en su piel o en su pellejo, ¿no? Vale, respecto a la organización cognitiva, Beck menciona que hay tres componentes, ¿vale? Los tres componentes de la organización cognitiva de Beck son... Vaya. Hola. Vale, los tres componentes de la organización cognitiva según Beck serían, que son muy sencillos además de estudiar, los esquemas cognitivos, los procesos cognitivos y los productos cognitivos. Los esquemas cognitivos piensa que serían cajones llenos de contenido, ¿vale? De conceptos, ¿vale? Sobre el medio, sobre cualquier tipo de conocimiento, ¿vale? Tanto experiencial como del medio, como... Todo eso está almacenado en lo que viene siendo los esquemas cognitivos. Es cierto que los esquemas cognitivos, él entiende que tienen como múltiples capas, ¿vale? O sea, que son capas además distantes en cuanto a un contenido más global o un contenido más específico, ¿vale? Y están organizados también con capas que son más profundas, que serían las que él denomina creencias nucleares, y capas que son un poquito más superficiales, que es lo que denomina creencias intermedias. Digamos que piensa que en el proceso hasta que se llega a un pensamiento automático, por ejemplo, un pensamiento automático segado negativamente, pues estaría primero los esquemas cognitivos, segundo... Bueno, perdona, no, la he liado. Primero, la información del medio. Segundo, los esquemas cognitivos. Tercero, los procesos cognitivos, ¿vale? Los productos cognitivos. Y dentro de los esquemas cognitivos, primero estarían las creencias nucleares, que influirían sobre las creencias intermedias. Las creencias nucleares son más, que se definen más en términos incondicionales, del todo o la nada, ¿vale? La ley del todo o nada. Y sin embargo, las creencias intermedias se definen más con términos condicionales, de sí entonces, ¿vale? Además, lo que viene siendo las creencias nucleares son siempre globales, y las creencias intermedias pueden ser globales o pueden ser más específicas. Piensa que en los esquemas nucleares, tal y como dice en el libro, tenemos tanto la visión del yo como la visión del mundo, como de los otros, e incluso de la interacción de nosotros con el resto. Es verdad que en terapia cognitiva se usan con frecuencia y de forma indistinta esquemas cognitivos y creencias nucleares, pero yo prefiero separarlo. Prefiero decir que las creencias nucleares forman parte de los esquemas cognitivos, porque en un esquema cognitivo también puedo tener creencias intermedias y, no sé, prefiero no pillarme las manos. Los procesos cognitivos, ¿qué son? Pues los procesos cognitivos son todas aquellas reglas transformacionales de tal cual yo estoy percibiendo el medio, es decir, tal cual yo estoy recibiendo la información sensorial del medio. Tú piensas que yo debo de seleccionar esa información, ¿vale? Yo debo de seleccionarla porque yo tengo una capacidad atencional súper limitada. Entonces, a mí no me vale, a mí no me vale que me pete la cabeza, ¿vale? Yo no puedo recoger toda la información que hay en el medio, tengo que seleccionar. El mismo proceso, el propio proceso de selección de información del medio, de estímulos, el propio proceso de selección de información del medio es en sí un proceso ya cognitivo, ¿vale? Luego, el proceso de codificación, el proceso de almacenamiento. Incluso cuando yo quiero recuperar información de la memoria a largo plazo y ponerla a trabajar en la memoria de trabajo o en la memoria operativa, yo necesito esas reglas transformacionales. Entonces, esas reglas son los procesos cognitivos. ¿Qué sucede? Que nosotros, la mayoría de las veces, no utilizamos la estrategia más adecuada o más... No voy a decir más óptima, pero no utilizamos las estrategias más adecuadas. Solemos utilizar atajos mentales, que se llaman también heurísticos. ¿Qué sucede? Que si tú coges un atajo, puede pasar dos cosas. Si tú pillas un atajo, puede pasar dos cosas. Uno, que llegues antes al sitio, ¿verdad? Dos, que la líes, que llegues a un sitio que no era el que querías. Bueno, pues perfectamente eso sería lo que ocurre con los heurísticos. Hay veces que nos llevan a una respuesta correcta y hay otras veces que nos llevan a sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es entendido por Beck como si fuera una distorsión cognitiva, ¿vale? Él dice básicamente que una persona que padece depresión, los esquemas cognitivos que se van a activar y que van a dar lugar al resto de los síntomas o al resto del cuadro sintomatológico de la depresión
esos esquemas que se van a activar van a ser los esquemas cognitivos negativos. Y en concreto va a ser la tríada que él denomina cognitiva. La tríada cognitiva estaría formada por los patrones o el esquema del yo o del sí mismo, el patrón del mundo, o sea, digamos la visión del yo mismo, la visión del mundo y la visión del futuro. Pues si se activan esos tres esquemas y se sesgan negativamente, digamos que ya se genera el resto del cuadro sintomatológico de la depresión, ¿vale? Entonces, los procesos cognitivos ya estarían sesgados negativamente en un paciente depresivo y por tanto tendría una realidad o viviría una realidad distorsionada, y esto haría a su vez que se generasen pensamientos automáticos negativos, es decir, sesgados negativamente. Los pensamientos automáticos surgen o son producto de la interrelación entre la información que hay en el medio, los esquemas cognitivos y los procesos cognitivos. Piensa que la mayoría de las veces, por ejemplo, hay un tipo de sesgo cognitivo que es el sesgo confirmatorio, que significa que yo voy a seleccionar la información del medio, únicamente la información que esté a favor con mis esquemas cognitivos preexistentes, ¿vale? Hay que tener cuidado con los sesgos cognitivos. Vale, ¿cuáles son los modelos cognitivos de este señor? ¿Vale? Porque él tiene un modelo cognitivo para el trastorno de depresión, él tiene un modelo cognitivo para el trastorno de la ansiedad y tiene un modelo cognitivo para el trastorno de la personalidad. Bueno, pues primero vamos a empezar con el modelo cognitivo de la depresión. El modelo cognitivo de la depresión dice lo siguiente: los esquemas cognitivos no son el origen del trastorno depresivo, porque Beck entiende que el trastorno depresivo tiene múltiples causas, ¿vale? Para que llegue una persona a generar un trastorno del estado de ánimo, en este caso un trastorno depresivo, tiene que tener una serie de factores que predispongan a que lo llegue a padecer. Quiero decir, por ejemplo, él reconoce que tiene que haber un componente genético, ¿vale? O algún factor que predisponga a nivel genético. Él reconoce que debe de haber un componente bioquímico, un conjunto de componentes bioquímicos, que tiene que haber un componente ambiental, es decir, que yo pase por un suceso vital estresante. Incluso reconoce que hay determinados rasgos de la personalidad, de hecho reconoce que hay dos estilos de personalidad, uno que él denomina sociotropía y otro que él denomina... ¿cómo se llamaba? Uno era sociotropía y el otro era autonomía, ¿vale? Pues que según este estilo de personalidad que tengamos también nos predispone a padecer un trastorno de depresión. La sociotropía piensa que estaría relacionada con... las personas sociotrópicas básicamente serían aquellas que buscan la aceptación social de cualquier manera, es decir, llegan incluso en ocasiones a anularse por completo a ellas para estar a favor, o sea, para ser justamente lo que se espera de ellas. Muy triste. Y luego tenemos la autonomía, que sería pues las personas independientes, que persiguen sus objetivos, que persiguen y además de una manera independiente al resto. Es decir, una cosa es que tú quieras que sea de una determinada forma, o que yo haga esto, pero si no entra dentro de mi objetivo o de mi forma de ser, no lo voy a hacer, ¿vale? Más cosas. Respecto a que reconoce, que esto es importante, Beck dice que los esquemas cognitivos no son el origen o la causa del trastorno de depresión único, ¿vale? Pero sí reconoce la primacía de los síntomas cognitivos, la primacía cognitiva de los síntomas. La primacía cognitiva de los síntomas es que, no sé si lo habré dicho en algún momento ya del vídeo, pero esto sería, primacía cognitiva de los síntomas es que una vez que se activan los esquemas cognitivos, sobre todo la tríada cognitiva, empieza a desarrollarse el resto del cuadro sintomatológico de la depresión. Eso es a lo que él se refiere con primacía cognitiva de los síntomas, ¿vale? Pero insisto que a nadie se le ocurra poner en el examen que el trastorno de depresión se origina porque se activan los esquemas cognitivos negativos que Beck denomina la tríada cognitiva. No, que esto origina el resto de los síntomas, ¿vale? O de ahí derivan el resto de los síntomas, pero no lo identifica, no lo identifica como única causa, ¿vale? De un trastorno de depresión. No la vayamos a liar, ¿vale? Luego, la tríada cognitiva ya la he explicado, ¿verdad? Sí, ya la he explicado. Un esquema que está inactivo puede activarse de repente. Un esquema cognitivo que está inactivo puede activarse de repente. Sí, es lo que he dicho. O sea, si se cumplen, si se alinean una serie de factores que nos dan mayor predisposición para sufrir un trastorno depresivo,
perfectamente se puede activar un esquema cognitivo que haya estado inactivo hasta el momento. De hecho, puede incluso activarse un esquema que no tenga una relación lógica con este otro, pero que el primero nos hace mucho más vulnerables a las situaciones y como consecuencia de esto se active el segundo. Es decir, que esto puede pasar perfectamente. Luego, respecto a las distorsiones cognitivas, hay un cuadro enorme que yo llamaría el tema 8 el tema de los cuadros. ¿Vale? Porque el tema 8 tiene... No sé si es porque han pretendido que no pareciese el tema 8 tan largo como el tema 7 o no sé cuál ha sido el misterio, pero han metido un montón de información en tabla y tenemos unas pocas de tablas que las ves y se te remueve algo en el estómago, ¿vale? El alien. Bueno, entonces tenemos las distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva, piensa que él hablaba de distorsiones cognitivas como procesos que estaban sesgados, ¿no? Como los típicos sesgos cognitivos. Vale, pues dentro de las distorsiones cognitivas nosotros tenemos, por ejemplo, la persona que es perfeccionista, o sea, el perfeccionismo sería una distorsión cognitiva, es decir, querer hacerlo todo perfecto. ¿Qué más? El catastrofismo, el compararte, la personalización, es decir, ves que hay dos personas, por ejemplo, que están hablando y dices, seguro que están hablando mal de mí. Bueno, ¿y cómo sabes que es de ti? ¿Vale? No pueden estar hablando del tiempo, que está siendo unos días horrorosos, ¿vale? Afirmaciones con debería, adivinación, etiquetado. Fíjate, las voy a leer todas por si esto os ayuda. Inferencia arbitraria, es decir, saltarse a las conclusiones. Esto sería, por ejemplo, me sale mal una miniatura de madera, ¿vale? Y porque me salga ya mal esa miniatura de madera, digo, no sirve para nada. Bueno, pues eso sería una inferencia arbitraria. Me salto directamente a las conclusiones, porque sí. Luego, tenemos el catastrofismo. El propio nombre lo dice, ¿vale? Es decir, es peor que no lo intente porque fracasaré y será horrible. No, perdona, es mejor que no lo intente. Aquí lo han escrito mal. Es mejor que no lo intente porque fracasaré y será horrible. Comparación. Tendencia a compararte con otras personas y además siempre a infravalorarte. Es decir, yo es que soy peor que el otro, yo es que soy peor que la otra, yo es que soy más torpe que el otro, más torpe que la otra, o más tonto, más tonta, o menos guapo. Es la tendencia a compararte constantemente con el que tienes al otro lado. Luego, pensamiento dicotómico de blanco-negro, o es esto o es lo otro. No hay grises, ¿vale? Descalificación de lo positivo. Te pasa algo positivo, por ejemplo, te ha llamado no sé quién, y tú sí, pero podría haberme llamado más veces. Estás descalificando algo positivo. O, por ejemplo, has aprobado esta asignatura, felicidades. Ya, pero es que todavía me quedan porque me digan más, espérate, veremos a ver. ¿Vale? Seguro que he suspendido a la otra. Estás descalificando algo positivo que te ha pasado. O, por ejemplo, te sale algo bien y dices, sí, es que aprobé, pero fue un poco suerte. ¿Qué pasa? ¿Que no estudiaste? ¿Esto qué es? Ah, esto es brillo. Vale. Razonamiento emocional. Es decir, que en lugar de razonar teniendo en cuenta los componentes cognitivos, emocionales, etc., tienes solamente en cuenta lo que has sentido y ya, y en base a eso pues ya razona el resto de la situación. Construir la valía personal en base a opiniones externas. Desgraciadamente creo que esto sucede demasiado a menudo y no hace falta tener un trastorno depresivo para que se tenga este tipo de distorsión cognitiva. Básicamente tú valoras lo buena o lo mala que eres en algo en base a lo que te digan, ¿no? Que esto no lo veo bien. Bueno, no me veo bien ahora. Aquí tenemos más. Por ejemplo, adivinación. Estoy segura de que aunque salga con mis amigos me sentiré mal. Tú ya adivinas cómo te vas a sentir, qué es lo que va a pasar, o sea, todo eso lo adivinas tú ya, ¿vale? Etiquetado. Etiquetado consiste en soy un fracasado, soy una mierda, no valgo para nada. Empieza a generar un montón de etiquetas, que además la mayoría son mentiras, porque ni eres un fracasado, ni es que no valgas para nada, ni es que esto... Y las etiquetas y encima negativas, cuida con ellas, o sea, porque te van a hacer simplemente daño, no van a hacer otra cosa. Luego, magnificación. Magnificación sería, me ha salido el examen fatal, es horrible, no lo puedo soportar. Es decir, una cosa es que te haya salido mal el examen y otra cosa es que hagas un mundo de que te haya salido mal el examen. Hay recuperación, sí, pues ya está. Que no, pues el próximo año me volveré a matricular de la asignatura. Punto.
Ya está. Vamos a ver, lo que te has estudiado nadie te lo va a quitar, eso te lo aseguro. O sea, porque hayas sacado un 4 no significa que te quiten o te retiren el contenido que has estudiado de la mente, ¿verdad? Entonces no estás tan mal. O sea, a mí me preocuparía si me robaran lo que he estudiado, ¿sabes? De la cabecita. Pero como no me lo van a robar, sino que no he perdido el tiempo porque he estado estudiando, pues si suspendo no pasa nada, me volveré otra vez a examinar. Y si me vuelvo a examinar y falla otra vez la cosa, me volveré a matricular. Ya está, poco a poco. Luego, minimización. La minimización es, por ejemplo, lo de me ha llamado 5 veces, pero es que me podría haber llamado más. La vas a dejar sin dinero. O la vas a dejar sin dinero, o sea, cuidado. Me ha llamado 5 veces, pues si te ha llamado 5 veces, ¿se las cogí alguna? Es que me preocupa. Leer la mente, en plan, es que yo sé que Pepito o que Pepita piensa esto de mí. ¿Desde cuándo tienes poderes de lectura mental? Una pasada, parece el profesor de Kim-Men, que lees las mentes. No, no. Esa persona te lo ha dicho, porque si te lo ha dicho ya me callo y pienso otra cosa, pero... Luego, sobre generalización, en plan, te pasa una experiencia mala en la vida, por ejemplo, me ha ido mal con todos los chicos, o sea, me ha ido mal con Pepito, con quien estuve saliendo no sé cuánto tiempo, ¿vale? Es que me va a ir mal con el resto de los tíos. Bueno, escúchame, o sea, que haya un tonto o una tonta en tu camino no significa que el resto sean tontos y el resto sean tontas, ¿vale? Además de toda la experiencia se aprende. Luego, perfeccionismo. El perfeccionismo implica que tú siempre estás buscando que si haces algo, lo hagas lo mejor del mundo mundial, ¿vale? En plan, las cosas hay que hacerlas perfectas, si no, no se hacen. Tú no puedes estar haciendo algo y equivocarte, pues ya aprenderás, ¿no? Del error. Es que como no te equivoques, no sé dónde vas a aprender. Luego, personalización. La personalización es lo que... Bueno, la personalización creo que lo he dicho antes. La abstracción selectiva. La abstracción selectiva, ¿en qué consiste? Porque yo esto... Lo voy a mirar los apuntes, ¿sabes? Es que a lo tonto... He dicho ya un montón de cosas. La abstracción selectiva. ¿Dónde está? Vale, la abstracción selectiva tengo yo aquí en mi apunte. Tengo que decir que los apuntes son unos... Yo no hago así los apuntes, yo hago los apuntes mejor, ¿vale? Mis apuntes son una pasada, pero es que no sé, este tema llevo ya muchísimos días seguidos estudiando la asignatura y creo que estoy un poco sobresaturada de la asignatura. No sé si voy a cambiar esta asignatura antes de acabarla. Lo que pasa es que me anima mucho, me motiva mucho el hecho de me quedan 3 temas, voy a acabar ya la asignatura. Entonces estoy ahí a pico y pala con la asignatura. Pero es que ya me están saliendo unos esquemas desastrosos, mira. Que yo no hago así los esquemas. Bueno, yo he apuntado en mis esquemas que la abstracción selectiva, digamos que hay un aspecto de la situación que es negativo. Pues tú dices que la situación entera es negativa, ¿vale? Y luego, afirmaciones con debería. Afirmaciones con debería es lo siguiente. Debería haberse dado cuenta de que yo lo estaba pasando mal y seguir preguntándome. Igual la persona te preguntó 20 veces, le dijiste que no te pasaba nada, pues al final ¿qué va a hacer la persona? Pues deja de preguntarte. Es que no hay más. ¿Vale? Entonces, las afirmaciones con debería, fuera. Por supuesto, hemos hablado de la tríada cognitiva, hemos hablado de las distorsiones cognitivas, pues hay otro factor súper importante que son los pensamientos automáticos. Un pensamiento automático negativo va a determinar una depresión, eso te lo digo desde ya, ¿vale? Es decir, aunque a nosotros nos parezca, a muchos de nosotros nos parezca cuando leemos las distorsiones cognitivas como pero en serio estás teniendo ese pensamiento, pero ¿cómo una persona puede llegar a pensar eso? Pues es que lo piensas de una forma automática, no sé cómo decírtelo, pero tu realidad es normal que lo llegue a pensar porque tu realidad está distorsionada. O sea, no es tan fácil decir como deja de pensar eso y ya. No. Bueno, el modelo cognitivo de la ansiedad tiene algunas diferencias respecto al modelo cognitivo de la depresión. Yo la diferencia principal que he encontrado ha sido la activación fisiológica, es decir, que en la depresión no habla tanto de los síntomas fisiológicos como sí habla en los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad es cierto que menciona cuáles son las creencias subyacentes, así en general, a cualquier trastorno de ansiedad, pero luego por categoría, es decir, por trastornos concretos, como por ejemplo el trastorno el trastorno del ataque de pánico, o el trastorno del estrés postraumático, o en el trastorno de, creo que era de ansiedad a la enfermedad, sí, en el trastorno por ansiedad a la enfermedad, o en el trastorno de ansiedad social, luego hay una serie de diferencias concretas, ¿no? Entre una y otra, pero él menciona una serie de creencias subyacentes. De todas formas, lo principal que tenemos que saber de un trastorno de ansiedad es que
En la depresión te sientes incompetente, sientes que el mundo es muy poco gratificante contigo, que demandan demasiado de ti, demasiado y que no puedes dar de ti. Entonces el sentimiento es de incompetencia y de que el mundo es poco gratificante contigo, que te exige o te demanda demasiado. Y la desesperanza, pero en el caso de un trastorno de ansiedad es muy diferente, porque tú te sientes vulnerable, te sientes que no tienes el control de la situación y sientes que estás en peligro o en amenaza. Es decir, da igual que sea un trastorno del ataque de pánico, que sea un TEP, es decir, un trastorno de estrés postraumático, que sea un trastorno de ansiedad social, que sea un trastorno de ansiedad por enfermedad. Da igual qué tipo de trastorno sea dentro de los trastornos de ansiedad, que lo que sientes es pánico, o sea, pánico, amenaza y peligro, que te sientas amenazado y que te sientes que estás en peligro. Entonces, generalmente emergen una serie de conductas de seguridad que son conductas de evitación o de huida, o las típicas conductas que llegan a ser obsesivas, ¿vale? Que son también una forma de escape o de huida de la situación. De hecho, esto es una de las creencias subyacentes que llegan a generar o a desarrollar conductas de seguridad que van a ser completamente disfuncionales, ¿vale? Que van a ser típicas de escape, de evitación o de huida. Otra serie de creencias subyacentes en los trastornos de ansiedad sería que la persona se cree que no tiene los suficientes recursos de afrontamiento, ¿vale? Y además subestima no solamente sus propios recursos de afrontamiento, sino los de cualquiera que haya en la escena. Es decir, Pepito, Manolito y Juanita, que están en la escena, no tienen recursos para afrontar esa araña que tengo ahí delante. Por ejemplo, a mí me sucede con la araña, o sea, no le tengo miedo a nada, pero llega una araña y es verdad que también depende del tamaño. Pero, por ejemplo, me pone una tarántula en la mesa y aunque tú me digas que no es venenosa, yo automáticamente saldría pitando. Eso es una realidad. O me subo a las paredes, ¿vale? O lo que sea. Yo Spider-Woman no he nacido todavía. Entonces, en mi caso, por ejemplo, se generaría la creencia subyacente de que no tengo los recursos de afrontamiento necesarios salvo escapar, o sea, yo no podría afrontar la tarántula, ¿vale? Pensaría que el resto del mundo, o sea, os diría al resto, mantener la distancia de seguridad porque la tarántula va a saltar, cuidado, ¿vale? Trataría de apartar a todo el mundo. Luego, tendría la conducta de escape, de evitación o de huida, eso te lo aseguro de a ti. Y luego, además, restringiría o sea, focalizaría toda mi atención, se centraría y estaría muy focalizada solamente en la tarántula. O sea, el resto de estímulos yo no los vería. Con lo cual, la realidad que yo estoy en ese momento viviendo es una realidad completamente distorsionada porque estoy teniendo en cuenta como una quinta parte de toda la información, ¿vale? Que yo podría estar recibiendo. Bueno, pues solamente veo la tarántula ahí, solamente veo la tarántula. Y luego pasa otra cosa, que si hay algún estímulo que yo como que no pueda clasificarlo bien o categorizarlo bien dentro de mis esquemas cognitivos, como que sea un estímulo ambiguo, ¿vale? O diga yo esto no es habitual dentro de esta situación, cuidado, porque voy a agrandar la situación, la voy a hacer aún más catastrófica, ¿vale? Y no sé si me queda algo. Pues eso serían las creencias subyacentes. Bueno, ¿qué tipo de creencias nucleares? Porque esas serían como las creencias así en general, ¿no? ¿Qué tipo de creencias nucleares tiene la persona sobre sí mismo? Aquí hablamos de necesidad todo el rato, necesidad de tener el control de la situación. De hecho, un síntoma típico es la sensación de pérdida de control. Sienten que han perdido el control por completo, o sea, ellos no pueden hacer nada y esto es un problema. Esto es un problema, porque hay diferencia entre que una persona sienta que tiene parte de control de la situación, con lo cual puede actuar y tiene la solución al problema, a que directamente sienta que ha perdido por completo el control, porque ahí hay algo que trabajar bastante, ¿vale? Entonces, la necesidad de control, luego tenemos también la necesidad de evitar situaciones desconocidas, es decir, a mí eso, por ejemplo, no me pasa, ¿ves tú? Yo una situación desconocida la acepto directamente. ¿Por qué? Porque siempre aprendo de ella. Cuando digo que no voy a hacer eso, al final lo hago y mira, pues aprendo no sé cuántas cosas, pero bueno. Que ellos tienen la necesidad de evitar las situaciones que son desconocidas. Es decir, yo no voy a meterme en un berenjenal que no sé cómo va a salir porque yo nunca he estado en esa situación, o yo nunca esto, yo nunca lo otro. Bueno, pues yo nunca hubiera pensado que hubiera acabado grabando vídeos y subiéndolo a YouTube porque no me gusta nada, literalmente, y al final he acabado, estoy venciendo mis miedos porque tengo que reconocer que tengo ciertos miedos a grabarme y tal. Bueno, pues vences tus miedos y no pasa nada, aprendes,
¿vale? La única forma, de hecho, de recuperarte o sea, la única forma de superar un trastorno fóbico, me da igual qué tipo de fobia sea, siempre se dice, ¿no? La exposición, ¿vale? Exponerte a ese problema y además, no solamente exponerte al estímulo aversivo, sino también cuanto más tiempo estés exponiéndote, más fuerte vas a ser, ¿vale? Más fuerte te vas a hacer frente a esa situación. Entonces, esto de voy a salir corriendo, pues ha demostrado que lo que hace es contribuir al mantenimiento del trastorno fóbico. Luego, necesidad de estar siempre calmado. En plan, si me siento nervioso, conseguiré estar más nervioso y haré el ridículo o algo horrible me pasará. ¿Sabes cómo se quitan los nervios? Pues afrontando la situación. Pues igual la primera vez estás muy nervioso, la segunda estará un poquito nervioso, la tercera estará un poquito más nervioso y ya la última estarás pues como Pedro por su casa. Y luego tenemos la necesidad de ser tan competente o más que los otros en todas las situaciones. Esto es, que te comparas con el resto y dices, si Manolito hace esto, como yo no lo haga igual o mejor que él, no afronto la situación. Si yo no sé o no contribuyo tanto como los otros, me siento incompetente y estoy ansioso. Hello. ¿Vale? Vamos a ver ahora como ya las características concretas, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno de pánico, bueno, no sé si lo sabréis porque es verdad que en la UNED te puedes matricular de una asignatura de segundo, otra de tercero, salvo en cuarto del trabajo de fin de grado. Y las prácticas que tienes que tener como las otras, o sea, los otros 3 cursos hechos previos, pero para poder matricularte en ellas. Pero el resto, o sea, en la UNED no funciona como en otras universidades que te tienes que ir superando año tras año las asignaturas de ese curso en concreto, sino que puedes matricularte de una de primero, otra de segundo, una de tercero, ¿vale? Incluso de cuarto, salvo que no toques el trabajo de fin de grado y las prácticas, si no has hecho los otros 3 cursos antes. Bueno, pues, en caso de que estáis cursando esta asignatura sin haber visto psicopatología, que por cierto, psicopatología, me encantan los libros y me encanta la asignatura, creo que es de las asignaturas que más me gustan. Pues se ve en psicopatología que un trastorno del ataque de pánico, el miedo o el ataque de pánico es a los síntomas de a los síntomas de ansiedad. Esta gente no tiene miedo, o sea, digamos que una persona que padece un trastorno de ataque de pánico no tiene miedo a una situación o a un estímulo aversivo concreto, sino a que se desencadenen los síntomas de ansiedad, ¿vale? A eso tiene miedo, ¿vale? A la reacción fisiológica de su organismo, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el trastorno, ¿vale? El trastorno por ansiedad a la enfermedad. El trastorno por ansiedad el trastorno por ansiedad a la enfermedad piensa que van a estar súper obsesionados con las sensaciones corporales, en plan de siento que me duele la cabeza, a ver si voy a tener un tumor en el cerebro. Vamos a ver, relax, ¿vale? Relax. Igual tiene una simple jaqueca, ¿vale? Esto lo he encontrado un poco similar a las personas hipocondríacas, ¿vale? El trastorno por ansiedad a la enfermedad lo he encontrado parecido a las personas hipocondríacas. Luego, el trastorno de ansiedad social son personas que están súper obsesionadas con la aceptación social. O sea, tienen un miedo atroz al rechazo. A eso tiene miedo una persona sobre todo que presenta ansiedad social. Miedo a ser rechazado. Y luego tenemos el trastorno de estrés postraumático, que el trastorno de estrés postraumático me hace mucha gracia porque el libro pone una serie de características, ¿no? Como en plan de la visión de, o sea, el mundo es un lugar peligroso, las cosas nunca volverán a ser como antes, yo no tengo el control. Me hace mucha gracia porque yo no tengo el control es algo que siente cualquier persona que tenga un trastorno de ansiedad, que no tiene el control, ¿vale? Entonces, no lo veo concreto del trastorno de estrés postraumático, creo que aparece en otros trastornos. Luego, ¿qué más? A ver, y hay otra cosa, que dice que el trastorno de estrés postraumático, bueno, no lo dice el libro, ¿vale? Sino que lo dice Clark y otro señor en el año 2004, dicen que suele producirse una integración inadecuada de la experiencia traumática a la memoria autobiográfica. Yo entiendo que tú pases por un suceso vital estresante, se almacena en la memoria autobiográfica y yo no necesariamente, o sea, una integración inadecuada, ¿qué es lo que entendéis por una integración inadecuada? Que, a ver, si entendéis por una integración inadecuada como que no ha procesado correctamente la situación y le ha perturbado lo suficiente como para que
pensad una cosa, el trastorno de estrés postraumático, a ver, vamos a ver. Espero que quien sea que esté viendo este vídeo no diga que el trastorno de estrés postraumático debe desarrollarse justamente después del suceso o el evento traumático. Espero, tengo confianza en ello. Vosotros pensáis que entre el 30 y el 50% de las personas que han sido diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático han desarrollado este trastorno entre, no sé si eran 10 o 15 años, unos 10 o 15 años después de haber pasado por el suceso o el evento traumático. Entonces, espero que no haya nadie en este vídeo diciendo que el trastorno de estrés postraumático se vive justamente después del evento traumático. No lo penséis, ¿vale? Puede desarrollarse muchísimos años después. Pero sí es cierto que ese suceso o suceso vital tan estresante o tan bestia que la persona no ha podido llegar a procesar correctamente se almacena en su memoria autobiográfica, eso sí es cierto. Y luego, el modelo cognitivo del trastorno de personalidad, pues tenemos otra tabla, que por si fuera poco, otra tabla, que es que me ha hecho mucha gracia. Cuando he llegado a este modelo cognitivo me he quedado como, vaya, otra tabla. No me lo esperaba, vale. Entonces, de hecho, antes de entrar aquí me la he saltado, pero hay otra tabla de diferencias en la tríada según el trastorno, ¿sabes? Y te pone trastorno depresivo, visión de uno mismo, visión del mundo y visión del futuro. Y luego te pone trastorno de ansiedad, visión de uno, visión del mundo y visión del futuro. Pero yo esta tabla ya me la he saltado porque creo que es algo que si tú estudias bien el modelo cognitivo de la depresión, entiendes cuál es la visión del yo, del mundo y del futuro, y cuando tú estudias el trastorno de ansiedad entiendes cómo la persona se siente, es decir, se siente vulnerable, siente que ha perdido el control y siente el mundo amenazante, ¿vale? Entonces, vulnerable, amenazante, incontrolable. No lo he dicho, pero bueno, ya lo voy a meter en el vídeo porque ya, pues ya ha salido, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero, insisto, las tablas pues son protagonistas en este tema, ¿de acuerdo? El modelo cognitivo de los trastornos de personalidad, bueno, pues aquí tenemos otra tabla. Vamos a ver. Voy a ir leyendo, ¿vale? Porque es que ya... trastorno por evitación. Y te dice, concepción de sí mismo como vulnerable al desprestigio, socialmente inepto e incompetente. Yo creo que lo que más me ha ayudado a estudiarme esta tabla ha sido las principales creencias. O sea, aunque no te lo estudie de memoria, pero te ayuda a entenderlo mejor. Por ejemplo, en el trastorno por evitación, las principales creencias serían: es terrible ser rechazado, humillado, si la gente supiera cómo soy de verdad, me rechazaría, no tolero los pensamientos desagradables. Eso sería el trastorno por evitación. El trastorno por dependencia, necesito a la gente para sobrevivir, para ser feliz. Pasivo-agresivo, las cosas deben hacerse a mi manera, ser controlado por otros es intolerable y los otros interfieren en mi libertad de acción. Obsesivo-compulsivo, yo sé lo que es mejor, los detalles son fundamentales, la gente debería trabajar menos, esforzarse más. Paranoide, las intenciones son sospechosas, no hay que confiar, hay que mantenerse en guardia. Antisocial, tengo derecho a violar las reglas, los otros son tontos, los otros son explotadores. Narcisista, puesto que soy especial, merezco reglas especiales. Soy mejor que los otros. Estoy por encima de la regla. Vale, histriónico. La gente está para servirme y admirarme, no tienen derecho a negarme lo que me merezco, soy mejor que los otros. Y esquizoide he dicho. Esquizoide. Los otros no me compensan y las relaciones son desastrosas e indeseables. Cuidado, Cuidado, si os habéis sentido identificados con alguno, pues acudan a consulta ya. En los trastornos de personalidad, los esquemas desadaptativos se activan a través de muchas situaciones, tienen cualidades compulsivas y son difíciles de controlar y de modificar. Mira, si a vosotros os preguntan en el examen, o sea, si nos preguntan alguno en el examen de técnica de intervención cognitivo-conductuales, ¿cuál es, según Beck, el trastorno de mayor dificultad durante el proceso de intervención? El trastorno que es más difícil de tratar es el trastorno de personalidad. Me da igual que sea por evitación, paranoide, esquizoide, me da igual. O sea, ese es el trastorno de personalidad más difícil. ¿Por qué? Porque piensa que tienen cualidades siempre compulsivas, o sea, esto surge de forma automática, pero es que no solamente sucede eso, sucede también que que son súper... que es muy difícil de controlar, porque yo en este sentido lo he razonado de la siguiente manera. Una persona que tenga trastorno de depresión sabe que antes de padecer el trastorno de depresión
tuvo otra serie de pensamientos que no eran, por ejemplo, los pensamientos automáticos negativos. Una persona que tenga un trastorno por ansiedad, pues sabe que tiene, digamos, sabe que tiene una actividad fisiológica sin ansiedad y conoce su actividad fisiológica con ansiedad. Quiero decir que de esta forma se puede trabajar el dejar de tener un pensamiento automático negativo o el dejar de tener una activación fisiológica en respuesta ansiogénica, pero una respuesta ansiogénica que está fuera de lo normal, ¿vale? Porque si a mí, por ejemplo, me dicen y me aseguran que la tarántula que me ponen en la mesa no es venenosa, ¿por qué tengo que reaccionar con una ansiedad desmesurada? Y lo haría, ¿vale? Y sería consciente de que no es venenosa y aún así reaccionaría. ¿Te das cuenta? En plan de una ansiedad fuera de lo... O sea, una ansiedad, digamos, fuera de lo normal, de lo que cabe esperar que te genere una situación, ¿vale? Bueno, pues un trastorno de personalidad piensa que esta gente lleva siendo así toda su vida. Entonces, llegan a asumir que ellos son así y desde este punto creo que es por eso más difícil llegar a tratar un trastorno de personalidad que un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad, porque el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión han tenido diferentes estados, o sea, estados diferentes a la depresión o a la respuesta ansiogénica. Entonces, o la respuesta de ansiedad han tenido diferentes estados, pero en un trastorno de personalidad generalmente son así, 24/7, entonces es muy difícil llegar a tratar eso, ¿vale? Muy difícil llegar a modificar un trastorno de personalidad.